Piero Hincapié podría convertirse en una de las operaciones más importantes del próximo mercado para el Real Madrid. Y sinceramente, cuanto más se analiza el contexto actual del club, más sentido tiene pensar que el conjunto blanco necesita un perfil exactamente como el suyo. Porque el madridismo lleva meses hablando de cambios, de reconstrucción, de una nueva etapa competitiva, pero hay una realidad que nadie puede ignorar: la defensa del Real Madrid necesita una transformación profunda. Necesita nuevas piezas, necesita energía, necesita intensidad y sobre todo necesita futbolistas preparados para competir al máximo nivel desde el primer minuto. Hoy quiero hablarles de un nombre que puede marcar el futuro defensivo del Real Madrid durante muchos años. Porque mientras toda la atención mediática se centra en el banquillo y en los posibles movimientos ofensivos, en las oficinas del Santiago Bernabéu se estaría estudiando una operación que encaja perfectamente con las necesidades reales del equipo. El nombre es Piero Hincapié. Y ojo, porque esto no es simplemente uno de esos rumores que aparecen durante unos días y luego desaparecen sin dejar rastro. Estamos hablando de un futbolista que reúne prácticamente todas las características que el Real Madrid está buscando para iniciar una nueva etapa competitiva. Cuando uno analiza la situación defensiva del conjunto blanco, entiende rápidamente por qué el club estaría tan interesado en este perfil. Durante las últimas temporadas, el Madrid ha sufrido muchísimo en términos de estabilidad atrás. Las lesiones constantes, la irregularidad en algunos nombres importantes y la falta de alternativas fiables han provocado que el equipo pierda solidez en momentos clave. Y eso, en un club como el Real Madrid, termina marcando diferencias enormes en los partidos grandes. Porque este escudo exige competir siempre al máximo nivel. Exige dominar los contextos importantes. Exige seguridad defensiva en las noches decisivas. Y precisamente ahí es donde aparece la figura de Hincapié como una posible solución estratégica. Lo primero que llama la atención del ecuatoriano es su versatilidad táctica. Para mí, este es uno de los factores más importantes de toda la operación. Hincapié tiene una capacidad de adaptación que hoy vale oro en el fútbol europeo. Puede jugar como central izquierdo, puede actuar como lateral izquierdo y también puede rendir perfectamente dentro de una línea de 3 centrales. Eso le da al entrenador una cantidad enorme de soluciones dentro de un mismo futbolista. Y cuando hablamos de un calendario tan exigente como el del Real Madrid, contar con jugadores capaces de cubrir múltiples funciones se vuelve absolutamente fundamental. Pensemos fríamente en lo que ha sufrido el Madrid en ciertas posiciones. Ha habido partidos donde las bajas obligaron al equipo a improvisar soluciones de emergencia. Ha habido momentos donde la defensa parecía completamente desestructurada. Y ahí aparece un jugador que no solo puede competir en distintas posiciones, sino que además lo hace manteniendo un nivel muy alto de intensidad y concentración. Eso cambia muchísimo la planificación de una temporada. Porque ya no hablamos solamente de un fichaje para completar plantilla. Hablamos de una pieza capaz de modificar estructuras enteras dentro del sistema defensivo. Si el próximo entrenador decide apostar por una defensa de 4, Hincapié encaja perfectamente. Si en determinados partidos se opta por una línea de 3 centrales para proteger mejor al equipo, también encaja. Si el equipo necesita reforzar el costado izquierdo en partidos de máxima exigencia física, vuelve a encajar. Y sinceramente, encontrar futbolistas con ese nivel de adaptación no es nada sencillo en el mercado actual. Por eso el Madrid lo sigue tan de cerca. Porque no es solo talento individual. Es funcionalidad táctica. Y eso para un club que quiere volver a dominar Europa es absolutamente prioritario. La segunda gran razón por la que esta operación tiene muchísimo sentido es su mentalidad competitiva. Y aquí quiero detenerme porque creo que muchas veces se habla demasiado de condiciones físicas y demasiado poco del carácter. El Real Madrid no es un club normal. Aquí no basta con jugar bien al fútbol. Aquí hay que soportar una presión gigantesca cada fin de semana. Hay que tener personalidad para jugar en el Bernabéu. Hay que responder cuando llegan las noches europeas. Hay que convivir con críticas permanentes y con una exigencia que prácticamente ningún otro club del mundo tiene. Y sinceramente, viendo a Hincapié competir en escenarios importantes, yo veo un futbolista con personalidad de élite. Veo un defensor agresivo, intenso, valiente para anticipar, rápido para corregir y con muchísima confianza en sí mismo. No se esconde. No le pesa el contexto. Tiene hambre competitiva. Y eso es exactamente lo que necesita el Madrid en esta nueva etapa. Porque el club necesita futbolistas preparados para asumir responsabilidad, no jugadores que lleguen únicamente para ser rotación. Además, hay algo muy importante en el fútbol moderno que muchas veces pasa desapercibido: la velocidad defensiva.
Hoy los grandes equipos europeos atacan con una agresividad brutal. Los espacios se abren constantemente. Las transiciones son cada vez más rápidas. Y los centrales que no pueden correr hacia atrás terminan sufriendo muchísimo. El Madrid lo ha vivido en carne propia durante varias eliminatorias importantes. Equipos capaces de atacar el espacio con extremos rápidos y delanteros dinámicos han generado enormes problemas al conjunto blanco. Y precisamente ahí Hincapié vuelve a destacar muchísimo. Estamos hablando de un defensor con una capacidad atlética impresionante. Tiene velocidad para corregir errores, tiene potencia para disputar duelos físicos y tiene agresividad para defender lejos del área. Eso es clave. Porque el Real Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que intenta jugar muchos metros hacia adelante. Y cuando haces eso necesitas centrales capaces de sostener grandes espacios detrás de ellos. No todos pueden hacerlo. Muchísimos defensores parecen sólidos cuando el bloque juega atrás, pero sufren enormemente cuando tienen que defender en campo abierto. Hincapié, en cambio, se siente cómodo precisamente en esos contextos. Y esto conecta directamente con la idea de futuro que parece tener el club. El Madrid está construyendo una nueva generación. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, todos representan un perfil físico, dinámico e intenso. El club quiere un equipo más poderoso físicamente, más agresivo en la presión y más dominante en los ritmos altos de partido. Y para conseguir eso también necesitas defensores preparados para sostener ese modelo competitivo. No sirve tener una delantera explosiva si luego la línea defensiva no puede acompañar esa intensidad. Otra cosa que me parece fundamental es la edad de Hincapié. Porque el Madrid no solo busca rendimiento inmediato. También busca construir patrimonio deportivo a largo plazo. El club quiere futbolistas jóvenes pero preparados, jugadores que puedan marcar una década competitiva dentro de la plantilla. Y sinceramente, el ecuatoriano encaja perfectamente en esa política deportiva. Tiene experiencia internacional, ha competido en Europa, ha jugado partidos importantes y aún así sigue teniendo muchísimo margen de crecimiento. Eso para el Madrid es oro puro. Porque no hablamos de un futbolista veterano que llega para ofrecer 2 temporadas de rendimiento y después iniciar el declive. Estamos hablando de una inversión estratégica. De un jugador que puede crecer dentro del proyecto, adaptarse al club y convertirse en una referencia defensiva durante muchos años. Y cuando analizas las grandes etapas históricas del Real Madrid, casi siempre encuentras una base defensiva sólida detrás de los éxitos. Ramos, Pepe, Varane, Hierro, el Madrid campeón de Europa siempre tuvo líderes defensivos de primer nivel. Ahora mismo el club necesita volver a construir esa jerarquía atrás. Porque la transición generacional defensiva es inevitable. Algunos jugadores ya están entrando en una etapa diferente de sus carreras y el equipo necesita preparar el relevo cuanto antes. Y aquí hay algo importante. Cuanto más tarda un club en renovar ciertas posiciones, más difícil termina siendo la transición. Por eso da la sensación de que el Madrid quiere adelantarse al problema antes de que explote completamente. También hay que hablar de su salida de balón. Porque muchas veces cuando se describe a Hincapié únicamente como un defensor agresivo, se deja de lado una parte importantísima de su juego. Tiene muy buena capacidad para iniciar jugadas desde atrás. Se atreve a romper líneas con pases verticales. Tiene personalidad para conducir cuando encuentra espacios. Y eso en el fútbol moderno es absolutamente fundamental. Los grandes equipos europeos ya no buscan solamente centrales que destruyan ataques. Buscan defensores capaces de construir juego. El Madrid, históricamente, siempre ha valorado muchísimo a los centrales con calidad técnica. Y tiene lógica. Cuando enfrentas a rivales que se cierran atrás constantemente, necesitas futbolistas capaces de acelerar la circulación desde la defensa. Necesitas centrales que no escondan la pelota. Necesitas jugadores que ayuden a superar presiones altas. Y Hincapié tiene precisamente ese perfil moderno que tanto gusta en el fútbol actual. Además, hay otro detalle interesante, su competitividad en los duelos individuales. Y esto en el Madrid es importantísimo. Porque al final las grandes noches europeas muchas veces se deciden en pequeños enfrentamientos individuales. Un central contra un delantero. Un duelo en carrera. Una anticipación. Una acción defensiva en el momento exacto. Y Hincapié transmite esa sensación de defensor que disfruta competir. Le gusta el contacto. Le gusta el choque. Tiene mentalidad agresiva. Y sinceramente, el Bernabéu siempre ha conectado muchísimo con ese tipo de futbolistas. El madridismo puede perdonar errores.
Lo que no perdona es la falta de actitud. Y viendo al ecuatoriano competir, da la sensación de que encajaría perfectamente con esa mentalidad competitiva que exige el club. Porque transmite carácter, transmite energía, transmite ambición. Y eso en un vestuario lleno de estrellas también tiene muchísimo valor. Ahora bien, tampoco sería una operación sencilla. Y aquí es donde entra otro factor importante, el mercado. Porque cuando un futbolista joven, versátil, rápido y con experiencia internacional empieza a destacar en Europa, automáticamente aparecen muchísimos clubes interesados. Y el Real Madrid lo sabe perfectamente. Si realmente quiere apostar fuerte por Hincapié, probablemente tendrá competencia importante. Equipos de Premier League, clubes con enorme capacidad económica y proyectos que también buscan reforzar su defensa. Por eso el timín será clave. El Madrid tendrá que decidir si considera realmente prioritaria esta operación o si prefiere esperar. Pero sinceramente, viendo las necesidades actuales del equipo, cuesta pensar que el club pueda seguir retrasando ciertos movimientos defensivos. Porque el fútbol europeo no espera. Y mientras otros gigantes siguen reforzándose, el Madrid necesita reconstruir determinadas zonas cuanto antes si quiere volver a dominar Europa de forma consistente. Además, hay algo que me parece fundamental. Hincapié tiene perfil de jugador adaptable al ADN competitivo del Madrid. Hay futbolistas muy buenos que simplemente no encajan emocionalmente en este tipo de clubes. La presión los consume. El entorno los supera. El ruido mediático los desgasta. Pero viendo la personalidad del ecuatoriano, da la sensación de que podría convivir perfectamente con esa exigencia constante. Y eso vale muchísimo más de lo que parece. Porque una cosa es jugar bien en un contexto estable y otra muy diferente es hacerlo bajo la presión diaria del Real Madrid. Aquí cada partido se analiza al detalle. Cada error se multiplica. Cada actuación genera debate. Y solo ciertos perfiles tienen la fortaleza mental necesaria para sobrevivir en ese ecosistema competitivo. Hincapié transmite precisamente esa personalidad fuerte que suele triunfar en el Bernabéu. Y ojo, porque también hay un aspecto estratégico muy interesante, el equilibrio de plantilla. El Madrid lleva tiempo buscando más equilibrio entre juventud, físico, técnica y agresividad competitiva. Y fichajes como este ayudan muchísimo a construir ese tipo de plantilla moderna que domina Europa durante años. Porque no se trata únicamente de acumular estrellas ofensivas. También necesitas estructura defensiva. Necesitas energía atrás. Necesitas jugadores capaces de sostener el sistema cuando llegan los momentos complicados. Al final, las Champions se ganan con talento ofensivo, sí, pero también con defensas capaces de resistir la presión en las noches más difíciles. Y el Madrid sabe perfectamente que necesita recuperar esa sensación de seguridad defensiva que históricamente marcó sus mejores etapas europeas. Por eso cada vez tiene más sentido que el nombre de Piero Hincapié aparezca alrededor del Santiago Bernabéu. Porque encaja futbolísticamente. Porque encaja físicamente. Porque encaja mentalmente. Y porque representa exactamente el tipo de fichaje que el Real Madrid suele hacer cuando quiere iniciar una nueva era competitiva. Un jugador joven, con margen de crecimiento, preparado para competir ya mismo y con personalidad suficiente para soportar el peso de este escudo. Y sinceramente, si el Madrid termina apostando fuerte por él, yo creo que estaríamos hablando de un movimiento muchísimo más importante de lo que mucha gente imagina ahora mismo. Porque este tipo de fichajes no siempre generan titulares gigantescos al principio. Pero muchas veces son precisamente los jugadores que terminan construyendo las bases de los grandes equipos campeones. Además, hay un detalle que me parece absolutamente determinante cuando uno analiza seriamente la posible llegada de Hincapié al Real Madrid. Y es que estamos hablando de un futbolista que, pese a su juventud, ya ha demostrado capacidad para competir al máximo nivel europeo. Eso cambia completamente la perspectiva del fichaje. Porque muchas veces los grandes clubes apuestan por jugadores jóvenes únicamente por proyección. Apuestan por talento bruto. Apuestan por potencial futuro. Pero en este caso no estamos hablando solamente de potencial. Estamos hablando de rendimiento real. De experiencia acumulada. De un jugador que ya ha convivido con escenarios de máxima exigencia y que además todavía está lejísimos de alcanzar su techo futbolístico. Y sinceramente, encontrar esa combinación en el mercado actual es extremadamente difícil. Porque normalmente los futbolistas jóvenes todavía están en proceso de formación competitiva. Les falta experiencia. Les falta madurez táctica. Les falta capacidad para manejar la presión de partidos importantes.
Pero Hincapié ya ha demostrado que puede convivir con todo eso. Ya ha jugado encuentros de máxima intensidad. Ya ha tenido que asumir responsabilidades defensivas importantes. Ya ha demostrado personalidad en contextos donde muchísimos jugadores jóvenes desaparecen. Y eso, para un club como el Real Madrid, vale muchísimo más de lo que parece. Porque el Madrid no puede permitirse fichajes que necesiten 4 o 5 años de adaptación total. El Madrid necesita jugadores preparados para competir prácticamente desde el primer día. Necesita futbolistas capaces de entender inmediatamente la magnitud del club. Necesita perfiles que no se derrumben cuando aparezca la presión mediática, cuando lleguen las críticas o cuando tengan que jugar una eliminatoria decisiva en Champions League frente a 80.000 personas. Y precisamente ahí es donde Hincapié genera tanta ilusión dentro del análisis futbolístico. Porque transmite la sensación de ser un jugador preparado mentalmente para dar el salto. No parece un futbolista intimidado por los escenarios grandes. No parece alguien que necesite esconderse detrás de compañeros más experimentados. Al contrario, muchas veces da la sensación de crecerse precisamente en los partidos importantes. Y esa mentalidad competitiva es algo que históricamente siempre ha valorado muchísimo el Real Madrid. La tercera razón tiene que ver con un aspecto que en el fútbol moderno se ha vuelto completamente esencial, la capacidad técnica de los defensores. Porque el fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antes, un central podía sobrevivir únicamente siendo fuerte físicamente, dominando el juego aéreo y ganando duelos individuales. Hoy eso ya no alcanza. Hoy los grandes equipos europeos necesitan centrales capaces de construir juego, interpretar espacios, superar líneas de presión y participar activamente en la organización ofensiva del equipo. Y sinceramente, ahí el Real Madrid ha sufrido muchísimo en determinados momentos de la temporada. Ha habido partidos donde el equipo perdió claridad desde atrás. Partidos donde la salida de balón se volvió demasiado lenta. Demasiado previsible. Demasiado dependiente de ciertos futbolistas específicos. Y cuando eso ocurre en la élite europea, los rivales te castigan muchísimo. Porque los equipos grandes presionan arriba constantemente. Te obligan a tomar decisiones rápidas. Te obligan a tener precisión técnica incluso bajo máxima presión. Por eso el perfil de Hincapié resulta tan interesante para el proyecto del Madrid. Porque no es solamente un defensor agresivo o intenso. También tiene muchísima calidad para iniciar jugadas. Tiene calma para jugar bajo presión. Tiene personalidad para asumir riesgos controlados. Tiene lectura táctica para identificar cuándo acelerar una transición y cuándo pausar el juego para reorganizar al equipo. Y esto puede cambiar muchísimo la estructura colectiva del Real Madrid. Porque muchas veces se reduce el trabajo defensivo únicamente a recuperar balones o ganar duelos, pero el fútbol moderno exige muchísimo más. Defender también es saber construir. Defender también es ofrecer líneas de pase inteligentes. Defender también es darle soluciones al mediocampo cuando el rival aprieta arriba. Y precisamente ahí Hincapié puede aportar un salto de calidad enorme. Cuando uno observa varios de los partidos más complicados que tuvo el Madrid esta temporada, se nota claramente que el equipo en algunos tramos sufrió para progresar desde el fondo. Hubo momentos donde la circulación era demasiado horizontal. Demasiado lenta. Faltaba un futbolista capaz de romper líneas desde atrás con conducción o con un pase vertical agresivo. Y ahí aparece precisamente uno de los grandes valores diferenciales de Hincapié. Porque tiene valentía para avanzar metros con balón. Tiene precisión para conectar líneas intermedias. Tiene movilidad para ofrecerse constantemente. Y además posee una agresividad defensiva muy moderna, muy adaptada al fútbol actual. Es rápido para corregir espacios. Tiene intensidad en los duelos. Puede defender lejos del área. Puede jugar en contextos de presión alta. Y eso para un equipo que quiere dominar territorialmente resulta absolutamente fundamental. La cuarta razón probablemente sea la más importante de todas cuando uno piensa a largo plazo. El Real Madrid necesita comenzar una transición defensiva inteligente para los próximos años. Necesita construir una nueva base competitiva. Necesita preparar una estructura capaz de sostener el proyecto durante prácticamente una década. Y sinceramente, Hincapié encaja perfectamente dentro de esa lógica institucional. Porque el Madrid ya no puede vivir únicamente de soluciones temporales. Ya no puede pensar solamente en apagar incendios inmediatos. El club necesita futbolistas que representen estabilidad estructural. Necesita perfiles jóvenes, competitivos y con capacidad de evolucionar dentro del proyecto deportivo. Y Hincapié reúne prácticamente todas esas condiciones.
Tiene edad para crecer muchísimo todavía. Tiene experiencia suficiente para competir desde ya. Tiene margen de evolución física, táctica y técnica. Y además posee una mentalidad que parece compatible con la exigencia permanente del Real Madrid. Esa combinación es exactamente la que buscan los grandes clubes cuando quieren construir ciclos ganadores duraderos. Porque al final el Madrid siempre piensa en grande. Siempre piensa en ciclos largos. Siempre piensa en futbolistas capaces de marcar una época. Y aunque evidentemente nadie puede garantizar que un fichaje vaya a convertirse en leyenda, sí existen perfiles que por características encajan muchísimo mejor en esa idea de continuidad competitiva. Y Hincapié da precisamente esa sensación. La sensación de ser un defensor preparado para crecer durante muchos años dentro de una estructura ganadora. Ahora bien, hay otro factor que vuelve todavía más interesante toda esta situación. Y es que el propio jugador vería con excelentes ojos la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Y este detalle cambia muchísimo cualquier negociación. Porque una cosa es que un club siga a un futbolista. Eso ocurre constantemente en el mercado. Pero otra muy distinta es que el jugador tenga como prioridad absoluta vestir la camiseta blanca. Eso habla muchísimo de su mentalidad competitiva. Habla de ambición. Habla de personalidad. Habla de un futbolista que no quiere simplemente asegurar un contrato importante, sino competir en el escenario más exigente del fútbol mundial. Porque llegar al Real Madrid no es solamente un premio deportivo. También es asumir una responsabilidad gigantesca. Y no todos los jugadores están preparados para eso. Muchísimos futbolistas sueñan con jugar en el Bernabéu, pero muy pocos entienden verdaderamente lo que implica sostener la presión de ese entorno. Aquí cada partido se analiza al detalle. Aquí cada error tiene repercusión mundial. Aquí la exigencia nunca desaparece. Aquí no existe margen para relajarse durante meses. El Real Madrid vive obligado a ganar permanentemente. Por eso tiene tanto valor que un futbolista quiera asumir ese reto con convicción total. Porque demuestra hambre competitiva. Demuestra seguridad mental. Demuestra confianza en sus propias capacidades. Y sinceramente, el Madrid siempre ha necesitado futbolistas con esa personalidad fuerte. Jugadores que no se escondan. Jugadores que entiendan la presión como un estímulo y no como un problema. Además, las condiciones personales que aparentemente habría planteado Hincapié dicen muchísimo sobre cómo visualiza su carrera deportiva. Una de las ideas principales sería firmar un contrato largo, cercano a las 6 temporadas. Y sinceramente, eso tendría muchísimo sentido tanto para el jugador como para el club. Porque un contrato de larga duración enviaría un mensaje clarísimo al entorno futbolístico. Significaría que el Real Madrid lo considera una pieza estratégica del proyecto. Significaría confianza absoluta en su evolución. Significaría que el club no lo ve como una solución circunstancial, sino como uno de los pilares defensivos del futuro. Y para el jugador también sería fundamental. Porque le permitiría asentarse dentro del proyecto sin la sensación constante de estar jugando únicamente para sobrevivir temporada tras temporada. Le permitiría crecer con estabilidad. Adaptarse progresivamente al entorno. Desarrollar liderazgo dentro del vestuario. Y construir una relación fuerte con la institución. Pero probablemente el detalle más interesante de todos tiene que ver con el rol deportivo que quiere tener dentro del equipo. Porque Hincapié no buscaría simplemente llegar al Madrid para completar plantilla o sumar minutos esporádicos. Quiere entender exactamente cuál sería su importancia dentro del proyecto. Quiere saber cómo encajaría tácticamente. Quiere conocer cuál sería la idea del cuerpo técnico. Quiere sentirse importante dentro de la estructura competitiva. Y sinceramente, eso me parece una señal extraordinaria. Porque demuestra mentalidad ganadora. Demuestra ambición real. Demuestra que quiere competir de verdad. Que quiere consolidarse. Que quiere asumir protagonismo. Que no llega conformándose únicamente con formar parte del escudo más grande del mundo, sino que quiere convertirse en un futbolista importante dentro de él. Y esa mentalidad es precisamente la que muchas veces separa a los buenos fichajes de los fichajes realmente transformadores. Porque el talento es importantísimo, evidentemente. La calidad técnica es fundamental. Pero en clubes como el Real Madrid, la mentalidad termina marcando diferencias enormes. La personalidad. La capacidad para convivir con la presión. La ambición constante por competir y ganar. Y por todo eso, el nombre de Hincapié empieza a generar tantísimo interés alrededor del madridismo. Porque reúne juventud, experiencia, agresividad defensiva, capacidad técnica,
mentalidad competitiva y además una enorme proyección de futuro. Y cuando un jugador consigue combinar todos esos factores al mismo tiempo, automáticamente se convierte en una oportunidad extremadamente atractiva para cualquier gran club europeo. Ahora solamente queda esperar cómo evoluciona toda la situación. Queda ver cuáles serán los movimientos del mercado. Queda ver qué decisiones tomará el club en los próximos meses. Pero sinceramente, si el Real Madrid realmente decide apostar fuerte por Hincapié, estaríamos hablando de un fichaje con muchísimo sentido tanto para el presente como para el futuro del equipo. Eso es exactamente lo que uno espera de un futbolista preparado para vestir la camiseta del Real Madrid. Hambre competitiva. Ambición desmedida. Mentalidad ganadora. Carácter para soportar la presión. Deseo de asumir responsabilidades en los escenarios más grandes del fútbol mundial. Porque los jugadores normales llegan a los grandes clubes soñando con tener oportunidades. Pero los futbolistas verdaderamente especiales llegan pensando en convertirse en protagonistas. Llegan con la convicción absoluta de que pueden marcar diferencias. Y en el Real Madrid, esa mentalidad no es opcional. Es una obligación. Porque la historia de este club no se construyó con jugadores conformistas. Se construyó con futbolistas obsesionados con ganar. Con leyendas que entendieron desde el primer día que el Bernabéu no perdona la falta de personalidad. Aquí no basta con tener talento. Aquí necesitas carácter. Necesitas soportar noches imposibles. Necesitas levantarte después de las críticas. Necesitas competir cada partido como si fuera una final. Y sinceramente, cuando uno analiza el perfil de Piero Hincapié, entiende perfectamente por qué dentro del club lo consideran una opción tan interesante para el presente y para el futuro. Porque no estamos hablando simplemente de un defensor joven con potencial. Estamos hablando de un futbolista que ya ha demostrado personalidad en contextos de máxima exigencia. Un jugador rápido, agresivo, intenso, capaz de defender hacia adelante, de corregir espacios abiertos y de competir físicamente contra delanteros de primer nivel. Y eso, en el fútbol moderno, tiene un valor gigantesco. Además, hay algo que encaja perfectamente con lo que el Real Madrid viene buscando en los últimos años: versatilidad. Hincapié no es únicamente un central. También puede jugar como lateral izquierdo. Puede adaptarse a diferentes esquemas defensivos. Puede formar parte de una línea de 4 o de una defensa con 3 centrales. Y esa flexibilidad táctica es oro puro para cualquier entrenador que quiera construir un equipo dinámico y competitivo. Porque el fútbol actual exige muchísimo más que especialistas limitados a una sola función. Hoy los grandes equipos necesitan futbolistas capaces de interpretar diferentes contextos dentro de un mismo partido. Defensores que sepan salir jugando bajo presión. Que puedan defender lejos del área. Que entiendan cuándo anticipar y cuándo temporizar. Y sinceramente, Hincapié tiene muchísimas de esas características que el Madrid considera prioritarias para construir su nueva etapa competitiva. Y aquí es donde toda esta operación empieza a ponerse todavía más interesante. Porque según las diferentes informaciones que circulan alrededor del club, el Real Madrid estaría estudiando distintas fórmulas para facilitar económicamente el movimiento. Y ahí es donde aparecen nombres importantes encima de la mesa. Nombres que podrían formar parte de una negociación compleja pero muy estratégica para ambas partes. Uno de esos nombres es Dani Ceballos. Y honestamente, cuando uno analiza la situación desde una perspectiva deportiva y financiera, la posibilidad tiene bastante sentido. Porque Ceballos sigue siendo un futbolista con muchísima calidad técnica, con capacidad para organizar juego, con experiencia internacional y con recursos muy interesantes para determinados sistemas tácticos. Además, en otro contexto competitivo, podría recuperar una continuidad que en el Real Madrid nunca ha terminado de consolidar completamente. Porque la realidad es que la competencia en el centro del campo madridista es brutal. Estamos hablando de una plantilla llena de talento, juventud y jerarquía. Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, son perfiles que representan tanto presente como futuro dentro del proyecto deportivo del club. Y aunque Ceballos siempre ha demostrado profesionalismo y compromiso absoluto, también es cierto que encontrar regularidad dentro de esta estructura resulta extremadamente complicado. Por eso, incluirlo en una operación de este calibre podría beneficiar a todas las partes. El club reduciría significativamente el coste económico del fichaje. El jugador tendría la posibilidad de asumir un rol más protagonista en otro proyecto. Y además, el Madrid podría seguir reorganizando su plantilla pensando en las necesidades reales del futuro inmediato.
Porque Florentino Pérez y la dirección deportiva saben perfectamente que el próximo gran desafío del Real Madrid no será únicamente ganar títulos. Será construir una nueva generación capaz de dominar Europa durante la próxima década. Y para lograr eso, cada movimiento de mercado debe tener lógica estratégica. No basta con fichar nombres importantes. Hay que construir estructuras competitivas equilibradas. Y precisamente por eso aparece otro nombre muchísimo más delicado dentro de todos estos rumores: David Alaba. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de rendimiento deportivo. Estamos hablando de jerarquía, de liderazgo, de experiencia competitiva, de un futbolista que llegó al club siendo campeón absoluto en Europa y que aportó muchísima estabilidad en momentos importantísimos. Alaba no es simplemente un defensor más dentro de la plantilla. Es uno de esos jugadores que tienen peso real dentro del vestuario. Uno de esos perfiles que ayudan a sostener emocionalmente al grupo en las noches grandes. Por eso, pensar en una posible salida suya genera tantas dudas. Porque su importancia va muchísimo más allá de lo táctico. Alaba representa experiencia. Representa mentalidad ganadora. Representa conocimiento competitivo al máximo nivel. Y perder ese tipo de perfiles nunca es una decisión sencilla para un club como el Real Madrid. Pero al mismo tiempo, también existe una realidad imposible de ignorar: las lesiones. Y el fútbol moderno no espera absolutamente a nadie. Las dudas físicas alrededor de Alaba han provocado que dentro del club comiencen a analizar seriamente cómo debe construirse la defensa del futuro. Porque el Madrid necesita estabilidad. Necesita continuidad física. Necesita defensores preparados para competir cada 3 días al máximo nivel durante toda la temporada. Y aquí es donde aparece el gran debate interno que seguramente existe dentro de Valdebebas. ¿Hasta qué punto debe el club priorizar el presente? ¿Y hasta qué punto debe acelerar definitivamente el cambio generacional en la defensa? Porque incluir a Alaba dentro de una operación como esta sería una decisión estructural gigantesca. Significaría cerrar una etapa. Significaría apostar completamente por una nueva línea defensiva construida alrededor de perfiles más jóvenes, más físicos y más adaptados a las exigencias actuales del fútbol europeo. Y sinceramente, viendo cómo evoluciona el fútbol moderno, entiendo perfectamente por qué el club podría estar valorándolo muy seriamente. Además, cuando uno imagina el posible encaje de Hincapié dentro de esta plantilla, el escenario resulta realmente ilusionante. Porque solucionaría varias necesidades al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que buscan los grandes clubes en el mercado: fichajes capaces de impactar en múltiples aspectos del juego simultáneamente. Primero, aumentaría inmediatamente la competencia defensiva. Y eso, dentro del Real Madrid, siempre eleva el nivel colectivo. Porque cuando todos sienten presión competitiva real, el rendimiento general crece muchísimo. Nadie se relaja. Nadie siente asegurada su posición. Y los equipos campeones necesitan precisamente eso: competencia constante. Segundo, reforzaría una zona que ha generado dudas en determinados momentos de la temporada: la banda izquierda defensiva. Porque aunque existen soluciones dentro de la plantilla, incorporar un perfil con recorrido físico, agresividad defensiva y capacidad de adaptación táctica aportaría muchísima más profundidad al equipo. Tercero, mejoraría la salida de balón. Y este punto es fundamental. Porque el fútbol moderno comienza desde atrás. Los grandes equipos europeos necesitan defensores capaces de iniciar juego con calidad, romper líneas de presión y mantener personalidad incluso bajo máxima presión rival. Hincapié tiene condiciones muy interesantes precisamente en ese aspecto. Cuarto, aportaría intensidad física, velocidad, capacidad de corrección, energía para defender espacios amplios. Y sinceramente, eso es algo que el Madrid necesita recuperar urgentemente en determinados contextos competitivos. Porque si algo ha quedado claro en las últimas temporadas es que los partidos grandes en Europa se deciden muchas veces en transiciones rápidas, en duelos individuales y en capacidad para defender situaciones abiertas. Y ahí el Madrid ha sufrido más de lo esperado en algunos momentos importantes. El club necesita volver a transmitir sensación de seguridad defensiva. Necesita volver a generar esa impresión de equipo sólido, dominante y fiable que históricamente caracterizó al Real Madrid campeón de Europa. Necesita defensores capaces de imponerse físicamente, de ganar duelos constantemente y de corregir errores con velocidad máxima. Y sinceramente, Hincapié parece reunir muchísimas de esas condiciones. Pero además hay otro factor que no se menciona lo suficiente: la edad.
Porque fichar un jugador joven con experiencia internacional permite construir estabilidad a largo plazo. Permite planificar el futuro con tranquilidad. Permite desarrollar un proyecto deportivo sostenible durante muchos años. Y el Real Madrid lleva tiempo trabajando precisamente bajo esa filosofía. Lo vimos con Vinicius. Lo vimos con Rodrigo. Lo vimos con Camavinga. Lo vimos con Bellingham. El club quiere talento joven antes de que explote definitivamente en el mercado. Quiere construir estrellas dentro de su estructura competitiva. Y eso explica perfectamente por qué perfiles como Hincapié resultan tan atractivos. Porque si el ecuatoriano termina explotando definitivamente vestido de blanco, el Madrid no solamente tendría un gran defensor para el presente. Tendría posiblemente una pieza fundamental para la próxima década del club. Y ahí es donde esta posible operación deja de ser únicamente un fichaje interesante para convertirse en un movimiento estratégico enorme. Porque no sería simplemente incorporar un futbolista más a la plantilla. Sería redefinir parte importante del futuro defensivo del equipo. Además, hay algo que genera todavía más ilusión entre muchos madridistas: imaginar el potencial crecimiento del jugador rodeado de un entorno competitivo como el del Real Madrid. Porque el Bernabéu transforma futbolistas. La exigencia diaria transforma carreras. Competir al lado de estrellas mundiales acelera muchísimo la evolución de los jugadores jóvenes. Y sinceramente, si Hincapié ya demuestra este nivel en un contexto diferente, resulta inevitable preguntarse hasta dónde podría llegar dentro de una estructura competitiva como la del Madrid. Porque aquí no solamente entrenaría con algunos de los mejores futbolistas del mundo. También aprendería de una cultura ganadora absolutamente única. Una cultura donde cada entrenamiento se vive como una final. Donde cada derrota genera presión inmediata. Donde cada título es solo el punto de partida para intentar ganar el siguiente. Y los jugadores que sobreviven mentalmente a esa exigencia suelen convertirse en futbolistas muchísimo más completos. Por eso creo sinceramente que esta operación podría terminar siendo uno de los movimientos más inteligentes y estratégicos de todo el mercado europeo. Porque combina presente y futuro. Combina rendimiento inmediato y proyección a largo plazo. Combina necesidad deportiva y planificación estructural. Y eso es exactamente lo que necesita el Real Madrid en esta nueva etapa competitiva. Un equipo que siga siendo capaz de pelear absolutamente por todo, pero que al mismo tiempo continúe renovándose sin perder competitividad. Porque mantenerse en la cima durante décadas exige tomar decisiones valientes. Exige adelantarse al futuro. Exige entender cuándo cerrar etapas y cuándo abrir nuevas eras. Y posiblemente estamos precisamente ante uno de esos momentos. Ahora quiero conocer la opinión de todos ustedes, madridistas. ¿Creen que Piero Hincapié tiene realmente nivel para convertirse en titular indiscutible del Real Madrid? ¿Piensan que el club debería apostar fuerte ofreciéndole un contrato largo de 6 temporadas? ¿Aceptarían incluir futbolistas importantes dentro de la operación para facilitar su llegada? ¿O creen que el Madrid debería priorizar otras posiciones en este mercado? Los leo absolutamente a todos en comentarios porque este debate promete muchísimo y hay opiniones muy divididas entre la afición. Y si disfrutaron este análisis, dejen un like enorme, suscríbanse al canal y activen las notificaciones porque se vienen días absolutamente decisivos para el futuro del Real Madrid. El mercado apenas comienza a calentarse, pero las decisiones que tome el club durante las próximas semanas podrían marcar completamente el rumbo competitivo de la próxima década. Porque mientras el Madrid prepara una nueva revolución deportiva, movimientos como este podrían definir quién liderará al equipo en la nueva era del Santiago Bernabéu.